Yo creo en Dios, creo en las leyes, creo en nuestro enlace de paz. Aunque nos cueste duro, es difícil perdonar, pero hay que perdonar. Porque el dolor que llevamos en nuestro corazón, en nuestras almas, es muy grande. Hay que dejarle a la juventud un camino limpio para que cese la violencia. Colombia es un país lleno de diversidades, todo lo tenemos, pero las armas no la están opacando, no más lágrimas, no más derramamiento de sangre. El proceso de paz de Colombia se empieza a realizar con la asunción del presidente Santos al poder. Es precisamente cuando él asume el cargo que sus primeras medidas son iniciar un contacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, con la finalidad de estudiar y alcanzar una posibilidad de paz cuyas negociaciones se realizan en La Habana, Cuba. El contexto político que está marcando actualmente Colombia es un proceso inédito en el mundo. Los daños causados por el conflicto armado, que se extiende por más de 50 años en la realidad, son sumamente graves porque han afectado, por un lado, el tema económico del país, el desarrollo económico del país. Por otro lado, y con mucha más importancia que el anterior, el aspecto social. Ha sido la sociedad la que ha soportado los embates del conflicto armado. Y por otro lado, dentro de la sociedad, son los sectores más pobres los que han sufrido las consecuencias del conflicto armado, toda vez que en esos lugares se ha desarrollado el combate, la lucha. El proceso de reparación de las víctimas es bastante inédito en América Latina. Hay que hacer presente que lo primero que hizo el gobierno del presidente Santos, paralelamente a buscar un acercamiento de paz con los grupos ilegales armados, fue dictar una ley de víctimas. Y dentro de esa ley de víctimas se creó un hecho que es bastante inédito en América Latina y que tiene que ver con un protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto en la medida de que es necesario que las víctimas actúen en la misma ley de víctimas, propendiendo al logro de políticas públicas que puedan ir en su beneficio. La paz comienza por reconocer a los afectados en cuerpo y alma por la guerra, por respetar sus derechos y por garantizar la no repetición de todas las atrocidades que nos ha traído la violencia por cerca de medio siglo. La participación efectiva de las víctimas consiste en que efectivamente, valga la redundancia, ellas puedan tener espacios de participación y poder ser protagonistas de esos espacios y que sean las que conduzcan dichos espacios sin la mediación o intermediación de otros actores y que lo puedan hacer de manera autónoma e independiente. Si bien es cierto que hoy en día la ley de víctimas plantea las mesas como un espacio institucional, ese espacio institucional está integrado directamente por las víctimas y no por representantes de ellas. Y eso le da la efectividad de esa participación. Y en segundo lugar, es que precisamente las víctimas puedan incidir a través de esos espacios institucionales en las políticas públicas que les afectan o que tienen que ver con su reivindicación y con su reparación integral. Yo tengo una historia que es algo complicada para mí. La he aprendido a superar con el apoyo de mi mamá, que es la única que me ha apoyado. A mí me sucedió un caso de estos cuando tan solo tenía 5 años de edad, era una niña apenas. Colocamos denuncias de todo, nunca nos sirvieron de nada las denuncias, la persona pues tenía plata, siempre compró los jueces, los abogados y nunca pudimos hacer nada con esto. Cuando iba a cumplir los 14 años me volvió a pasar lo mismo, de lo cual me quedó un embarazo, que tengo un hijo de 4 años debido a esto. ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he movido? Pero en mis manos no está la solución. En las manos del Estado es donde está la solución. Simplemente lo que pretendemos es
cooperar y colaborar con el Estado colombiano para que este proceso se realice de la manera más armónica posible y logre sus resultados en cuanto a que las víctimas sí sean consideradas, sí tengan participación y su voz sea escuchada no solamente a nivel del Estado, sino que también a nivel de la sociedad colombiana. Y aquí hay un elemento importante a destacar en la ley de víctimas, el tema de reparación, que lo marca y también marca una diferencia de Colombia con el resto del mundo, que es que de aquí se habla de lo que se llama la reparación transformadora. Que la reparación transformadora es que el Estado colombiano asume que tuvo un fracaso como Estado de Derecho en la protección de los derechos humanos de las víctimas, de las que hoy en día son víctimas, y en ese sentido cuando repara, debe reparar y no exponer a las víctimas en el contexto social, político y económico en el cual se le crearon las condiciones de vulnerabilidad que las sometieron a esta condición de víctima en su momento, sino llevarlas a una condición de reparación que la ponga en mejores condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que tenían para el momento en que eran víctimas. Tuve grandes problemas y él originó y ocasionó grandes desgracias a nivel familiar de las personas que estaban administrando la finca. Se los he dicho, y mi familia anda repartida, mis nietos andan repartidos, porque por lo menos quiero salvar a uno de mi generación. Que Él permita que todo lo que se haga aquí sea conforme a su voluntad, porque apartado de Él nada podemos hacer. Quiero marcar que este sistema de participación es algo totalmente novedoso también en el mundo. Digo en el mundo, por lo menos occidental, de lo que se conoció y de lo que es la participación de las víctimas en las resoluciones de los conflictos y en las negociaciones. Es una democracia directa, de abajo hacia arriba, del municipio elige la mesa municipal elige la departamental elige la nacional, tiene posibilidad de ser elegido y removido permanentemente, es decir, no son cargos de como la democracia representativa electoral que queda 4 años la persona allí. Y en ese sentido también creo que es un desarrollo de un derecho y en parte como reparación a la sociedad colombiana de ese nuevo tipo de la democracia directa que luego hoy está en la justicia transicional por 10 años, pero si realmente hay un avance, una reconciliación en los objetivos de paz, puede transformarse y trasladarse al conjunto de la democracia del Estado colombiano. Vota por la misión número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy importante que es algo que también es muy útil como herramienta en un proceso actual que actualmente se vive en Colombia, que es el tener la capacidad de establecer interacción y espacios de diálogo, en la construcción de espacios de diálogo que sirvan para mediar, para incidir y para construir políticas de consenso, especialmente entre las víctimas y los actores involucrados en el conflicto armado. Este espacio es el espacio, y lo digo sin titular un momento, es el espacio más democrático que tiene en Colombia. Este espacio que hoy va a instalar la Mesa Nacional y que viene de un proceso de abajo hacia arriba
de elección de 865 mesas municipales, de elección posteriormente de 32 mesas departamentales, lo que ha hecho que hoy esté aquí representado todo el país. Exigimos que en este mismo momento los líderes de la Mesa Nacional sean protegidos, ya que sus vidas están prácticamente en peligro. La labor realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos fue en conjunto con otras instituciones colombianas, como las organizaciones no gubernamentales, como la Defensoría del Pueblo, otras instituciones del Estado también, y sin lugar a dudas, con la guía y el apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, en especial de su subdirección de participación. Creo que la existencia de la Unidad de Víctimas y de la Subdirección de Participación es un tema bastante desconocido en América Latina y en el mundo, seguramente. Las víctimas en los procesos que han ocurrido en América Latina, en los procesos de conflicto armado o de dictadura, han obtenido siempre organizaciones bastante precarias. Sin embargo, en Colombia, a través de la Subdirección de Participación y de la Unidad de Víctimas, se está logrando y se ha logrado realmente que las víctimas se organicen, que participen, que tengan palabra, que sean conocidas, que la sociedad sepa realmente quiénes son y cómo son, pero aún más importante, que puedan organizarse con el propósito de recuperar en alguna medida su vida. Todo este proceso debe apuntar a la no repetición, es decir, que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir y que todas las medidas de reparación apunten a transformar de manera legislativa, económica, presupuestal, de políticas públicas, que el Estado colombiano se replantee frente a un nuevo paradigma en el cual los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sean un horizonte ético de su acción.